Muy buenos días, estimados alumnos. Gusto en saludarles. Bien, vamos a dar por iniciado ya esta sesión informativa sobre lo que es la, los contenidos y las actividades a realizar en la materia de análisis económico, político y social de México. Para ello, pues aquí nos encontramos ya dentro de este curso. Ahí lo tenemos nuevamente, Análisis Económico, Político y Social de México. Y bueno, la intención, el objetivo que tiene esta sesión es revisar de una manera, pues bueno, directa, rápida, lo que son los contenidos teóricos de esta materia y por otra parte también revisar lo que es la evaluación, las actividades que se les están solicitando en este módulo 5, módulo de mayo, que en este momento pues se encuentra ya vigente. Listo, entonces vamos a proceder a revisar primero que nada el contenido del curso para aclarar un poquito un panorama general de los contenidos. Para ello, bueno, en esta parte ya tenemos aquí previamente abierta nuestra ventana. Ahí lo tenemos. Este es nuestro curso, Análisis Económico, Político y Social de México. Perfecto. El contenido teórico que nos marca aquí este manual digital nos presenta, primero que nada, esta pregunta que dice, ¿en México es necesario tener política y economía? Bueno, es una pregunta, ¿en México es necesario tener política y economía? Bien, yo creo que la respuesta es bastante obvia. Creo que todos nos hemos percatado en nuestra vida diaria, en nuestro ir y venir, que pues bueno, nuestro país requiere precisamente de política y economía. Ambos son elementos muy importantes para que la administración de nuestro país funcione y para que el país como tal precisamente pueda funcionar, pueda caminar, se desarrolle de una manera satisfactoria. Nos dice aquí, la organización de la comunidad ha sido de un tema esencial para el ser humano. Por ello, las agrupaciones contemporáneas que se configuran a manera de países deben regirse por un sistema de gobierno que sustente las decisiones económicas de un territorio específico. Ahorita, sobre todo, pues en el mundo en el que vivimos en la actualidad, que podríamos definirlo como un mundo globalizado con este tema literal de la globalización, del neoliberalismo, pues es un sistema capitalista a gran escala. Estaríamos hablando por ahí de que el 95% del mundo se rige por sistemas capitalistas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todo está basado justamente en la economía, ¿verdad? O sea, el sistema, la política se basa principalmente en la economía. En nuestro país, sin ir tan lejos, en nuestro país podríamos afirmar que una gran cantidad de decisiones, de planteamientos, de programas sociales, de programas también, bueno, por ejemplo, todo lo que es el intercambio de bienes y servicios que a nivel nacional, internacional, en fin, casi todo está basado en este aspecto, en la economía, ¿verdad? Entonces, reitero, vivimos en la actualidad en un mundo capitalista, donde precisamente los capitales, el intercambio de productos y bienes a nivel internacional, las divisas, en fin, todo eso es lo que mantiene el equilibrio del sistema internacional en el cual nos desarrollamos en la actualidad. Entonces, bueno, por eso es tan importante conocer, entender cómo funciona la economía a grandes rasgos a nivel internacional, pero bueno, es muy importante ubicar cómo funciona dentro de nuestro país. Nosotros todos los días pues estamos formando parte de ese sistema, ¿verdad? Formamos parte de él, pero a veces quizá no tenemos tan claro la importancia que tiene y cómo es que nosotros pues contribuimos y ponemos ahí nuestro granito de arena. En fin, entonces la intención que tiene este curso precisamente es analizar, ¿verdad? Conocer a nuestro país desde el aspecto económico, desde el aspecto político y también el social. Yo creo que en cada uno de los tres elementos, como les decía, a todos los días estamos de cierta manera en contacto. En la parte económica, bueno, ya lo mencionamos, el simple hecho de el invertir ciertas cantidades de dinero, el generar también lo que viene siendo, bueno, el capital, el dinero, ¿verdad? Nosotros al laborar,
¿verdad? Generamos esas cantidades de dinero y pues bueno, estamos todos los días en contacto con ello. La parte política, quizá en nuestro país de repente ya lo manejamos, lo visualizamos como algo, bueno, incluso hasta chusco, ¿no? Ya por todas las situaciones tan sui generis que ocurren en el sistema político de nuestro país, la manera en la que los gobernantes pues realizan su trabajo, los escándalos que luego también escuchamos entre ellos, en fin, pero independientemente de todo eso, que es como que la parte que más resuena en la política, bueno, hay un perfil, una columna en cuanto a la política detrás muy importante que sostiene al país. Y finalmente la parte social, que pues es donde nosotros precisamente nos desarrollamos. Muy bien, entonces vamos a revisar el día de hoy los primeros dos módulos. Vamos a enfocarnos en estos primeros dos módulos y posteriormente estaremos platicando un poquito de las actividades que corresponden a la actividad uno, que se entrega en semana uno, y luego posteriormente a la actividad 2. Ya en una sesión un poco más adelante estaremos platicando sobre los siguientes dos módulos y finalmente también sobre el proyecto modular integrador. Listo, entonces vamos aquí a este primer módulo. Nos dice: la sociedad actual no puede vivir sin política. Esta premisa se sustenta en la búsqueda del bienestar común, por lo que este módulo aborda las distintas facetas del gobierno y los hechos que explican cómo se organiza la sociedad mexicana. Fíjense que generalmente cuando oímos hablar de política, eh, tenemos un poco la referencia. Yo creo que oímos política y pensamos de inmediato, bueno, el gobierno federal, el presidente, la Cámara de Diputados, los senadores, los partidos políticos, en fin. Y como les decía, generalmente lo primero que nos viene a la mente, bueno, son estos temas de corrupción y de escándalos y de ese tipo de situaciones, ¿no? Muy amarillistas que generalmente vemos en los medios de comunicación. Sin embargo, casi estoy seguro que no tenemos tan claro el concepto de la política, o sea, qué cosa es la política en realidad, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿cómo lo podemos ver representado? Yo creo que eso de repente no lo tenemos tan claro. Entonces, bien, vamos a revisar rápidamente cada uno de estos temas, perdón. Y bueno, este primer tema nos habla de la comparativa de la política mexicana, un poquito precisamente para entender dónde estamos parados, ¿no? Nos dice aquí: la política es la ciencia que se encarga de gobernar, organizar y procurar el bien común de la sociedad. Tal vez podríamos interpretar un poquito también el concepto o el término de política, es muy parecido también a la acción de administrar. De hecho, como ustedes ya se habrán dado cuenta, generalmente una de las maneras, uno de los sinónimos que se utiliza en los gobiernos de los diferentes, pues bueno, presidentes, lo que vienen siendo también los alcaldes, los presidentes municipales, en fin, muchas veces también le llamamos que es la administración, ¿no? Por ejemplo, ahorita siempre mencionamos, estamos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su momento tuvimos la administración del presidente Calderón, la de Enrique Peña Nieto, en fin. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, también podemos hacer referencia como una administración. Y aquí, pues, nos lo dice un poquito, ¿no? Saber gobernar, organizar y procurar el bien común de la sociedad. Muy importante, ajá, esta parte administrativa que ya mencionamos, que nos va a ayudar a esto, ¿no? A procurar el bien común de la sociedad. Desde aquí nosotros ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿verdad? De procurar el bien común, bueno, habría que pensar cuántos políticos en la historia del país verdaderamente se han preocupado por esto, ¿verdad? Por procurar el bien común de la sociedad, el bien común de todo nuestro país. En efecto, ha habido grandes mandatarios, grandes políticos que sí han trabajado, se han esforzado por lograr esto. Se han visto ahí algunos resultados. Sin embargo, es lamentable darnos cuenta que una gran cantidad de pues políticos, entre comillas, ¿verdad? Pues se han ido por otro lado y pues para nada han procurado, han buscado este bien de la sociedad. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más abajo. Bien, aquí nos habla de un sistema político. Dice que es el conjunto de instituciones, individuos y elementos que interactúan entre sí para desarrollar actividades encaminadas a resolver las necesidades sociales, políticas, jurídicas y económicas de una región específica. Asimismo, se vale de prácticas, hábitos, normas e ideales que provienen de un pasado histórico y cultural.
Listo, entonces esta definición es muy importante, pudiera ser una segunda definición precisamente de la política, en este caso como sistema político, conjunto de instituciones. Vamos a irlo comparando ya con nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita nosotros vemos a México y en efecto contamos con muchas instituciones. No está toda la administración de nuestro país, no está centralizada, ¿verdad? No quiere decir que un solo gobierno, una sola persona toma todas las decisiones. ¿Verdad? Como se hacía, por ejemplo, antes en las monarquías, en esos gobiernos centralizados, o en las dictaduras, donde era un gobierno completamente totalitario, ¿verdad? Entonces, no, aquí estamos hablando de instituciones, dependencias, ¿verdad? Algunas son precisamente instituciones públicas, otras son privadas, pero todas trabajan, interactúan, ¿verdad? Van de la mano con la intención de desarrollar actividades encaminadas a resolver las necesidades sociales. Rápidamente podemos pensar en algunas. Tenemos, por ejemplo, estas instituciones muy importantes que son las secretarías de Estado, ¿verdad? Entonces, por decir algunos ejemplos, pues está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Comunicaciones y Transportes, la de Educación Pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son instituciones que van encaminadas a resolver las necesidades sociales. ¿Qué necesidades? Bueno, ahorita de los ejemplos que dimos, bueno, la necesidad de la educación, la necesidad de la salud, la necesidad de un sistema de gobierno, ¿verdad? De una administración y organización y planificación de gobierno, de lo que viene siendo todo el manejo de las divisas, ¿verdad? Todo el manejo del dinero, ajá, que es lo que hace la Secretaría de Hacienda. En fin, entonces son instituciones que, como dice aquí, siempre están interactuando y van encaminadas a resolver estas necesidades. Dice, asimismo se vale de prácticas, hábitos, normas e ideales que provienen de un pasado histórico y cultural. En efecto, el sistema político que nosotros tenemos en la actualidad, pues no nació de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, traemos una gran historia de muchos acontecimientos, de muchas ideas, ¿verdad? Que han ido formando, han ido conformando el sistema político que tenemos en la actualidad. Hay mucho de lo que se puede hablar, precisamente de toda esta gran historia de cómo se ha ido conformando el sistema político que tenemos actualmente en nuestro país. Muy bien, aquí tenemos algunas definiciones importantes. Esta de democracia, que sobre todo ahorita con el gobierno del presidente López Obrador lo vimos demasiado, se distingue por permitir que el pueblo elija sus gobernantes. México, Canadá, Holanda y Polonia forman parte de este grupo. Bueno, una gran cantidad de países, ya lo comentábamos. Por un lado, la gran mayoría de los países del mundo son capitalistas y en menor porcentaje, pero sí, también otra gran mayoría son de tipo demócrata, ¿no? O de sistema demócrata, o sea, donde el pueblo es el que puede elegir a sus gobernantes. Tenemos lo que es una dictadura. Aquí se otorga el poder a una persona para que apruebe y modifique leyes sin limitaciones. Corea del Norte y Qatar son ejemplos de ello. En la actualidad todavía hubo algún tiempo, bueno, mejor dicho, había existido muchos periodos en la historia en las cuales se han desarrollado estas dictaduras, sobre todo en el siglo XX. Yo creo que a mediados del siglo XX fue cuando más dictaduras se conformaron en Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, en países como Nicaragua, mismo Cuba, ¿verdad? También en Bolivia, en Perú, en Chile, ni se diga, se conformaron dictaduras. Ahora ya la mayoría son democracias, pero hubo una temporada, una época en la que había muchos dictadores en el mundo. Y las monarquías se designan a los reyes como jefes de Estado. Inglaterra aún cuenta con ese sistema, pero la reina carece de facultades para aprobar leyes. En efecto, ya países como Inglaterra, por ahí algunos países europeos, algunos del sudeste asiático, pues en efecto todavía cuentan con monarquías, solamente que además de la monarquía, bueno, también ya hay un sistema de tipo democrático, donde hay una Cámara de Representantes, hay de hecho hasta incluso hay un presidente, ajá, o un primer ministro, pero todavía siguen existiendo estos reyes, un poquito ya como que de manera más representativa, de manera más tradicional, pero todavía existe, ¿no? Y ya funcionan un poquito más ya como unos personajes que pues ayudan a la sociedad, también tienen
pues, digamos, una influencia importante en la sociedad y también influyen bastante en la toma de decisiones que hacen los dirigentes, ¿no? Los representantes. Dice aquí, durante años, todos estos modelos han sido comparados para encontrar el mejor. En ese sentido, ocasionalmente se toma como referencia el crecimiento económico para determinar si una forma de gobierno es buena o mala. Además, existen indicadores que ayudan a validarlo. Bueno, en efecto, como ya decíamos, traemos una gran historia, un gran camino, un andar ya bastante largo, sobre todo aquí en nuestro país, donde pues se han ido probando estos diferentes sistemas. México, sin ir tan lejos y sin irnos tan atrás, ¿verdad? A partir de su independencia, bueno, hubo un momento en el que fuimos monarquía, también en algún momento fuimos dictadura, luego fuimos democracia, luego volvimos a ser dictadura, en fin, ahí anduvimos brincando de uno a otro, ¿verdad? De hecho, hay quienes afirman que estos poco más de 70 años que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, estuvo al frente de nuestro país, hay quienes consideran que eso fue una dictadura también, ¿verdad? Porque precisamente pues no había la posibilidad de elegir correctamente a los gobernantes y pues bueno, digamos que de manera oficial éramos un país democrático, pero en la práctica se podría decir que éramos o teníamos una dictadura. Bien, acá tenemos algunas otras definiciones importantes. La justicia social se refiere a la calidad de vida y el trato equitativo que se les da a las personas de una nación. Aquí influye la calidad moral de los gobiernos y las sociedades. Desgraciadamente, es una situación que nuestro país pues ha carecido durante muchísimos años, prácticamente durante toda su historia la falta de justicia social. Ha habido momentos buenos o relativamente buenos, a otros malos, otros no tan malos, en fin, pero generalmente ha sido imposible considerar al 100% de nuestro país como un país donde se lleve a cabo la justicia social. Ha habido momentos, digamos, los menos malos, en los que un sector de la población se ha visto un poco más beneficiado. Sin embargo, reitero, pues no todo el país ha tenido esas ventajas, ¿no? Vean esta palabra muy importante, influye la calidad moral. Este es un detalle bien importante. Yo en lo personal, yo soy de la idea de que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad como sociedad es este problema, ¿no? La falta de calidad moral, que se resume también en la falta de valores, esos valores en las personas que desgraciadamente se han ido perdiendo porque también el núcleo familiar en nuestro país cada día, pues cada día está peor, ¿no? Cada día está peor. Desgraciadamente, las familias cada vez se van destruyendo, se van separando, van ocurriendo situaciones muy complejas y entonces toda esta parte se está perdiendo, ¿verdad? La moralidad, los valores, esos valores que en el núcleo familiar se nos deberían de enseñar desde que somos pequeños. Perdón, ¿a qué me refiero? Valores como la honestidad, la honradez, el respeto, el honor, el mismo honor, en fin, la moralidad. Todos estos valores se van perdiendo. Ajá. A mí me da un poco también de risa, ¿verdad? Cuando cada administración, ¿verdad? Llegan los gobiernos en todos los niveles, llegan los gobiernos y nos dicen, es que el problema que tiene México es la educación. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, aquí la situación, y lo que les comento que me da risa es que dicen la educación, bueno, vamos a invertir en la Secretaría de Educación Pública tantos millones de dólares y le vamos, de pesos, perdón, y le vamos a aumentar el presupuesto tanto, y vamos a mejorar el programa de estudios de nivel primaria y el de secundaria, y etcétera, etcétera. Desgraciadamente, nuestro gobierno, nuestros gobernantes no se han terminado de dar cuenta que el problema de educación de México no está ahí, no está en la Secretaría de Educación Pública, no está en la escuela, ese no es el problema. De hecho, hay países, ahí tomen nota de eso, hay países europeos, que sabemos que Europa, bueno, ahí se encuentran los países de primer mundo, la gran mayoría, hay países que han opinado, han comentado que el sistema educativo de México es buenísimo, que es muy, muy, muy bueno. Tal vez no el mejor del mundo, pero es muy bueno. Y esto lo han comentado los alemanes, los suizos, los suecos, que tienen niveles educativos tremendos, ¿no? Entonces ellos nos dicen, o sea, su nivel educativo, su sistema educativo no es malo. Ajá. Aquí, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que les estoy comentando aquí.
Ajá, esta falta de valores, esta desintegración familiar, esta falta de moralidad desde que somos pequeños, ese es el problema de la educación que nos falta en México. Entonces, reitero, o sea, el problema no está en la escuela, el problema está en el hogar, en el núcleo familiar. Ahí es donde tenemos ese gran problema y reitero, en lo personal, yo considero que ese es el punto desde el cual, perdón, se tendría que trabajar para buscar mejorar todos los grandes problemas que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad. Pero en fin, ese es un tema muy complejo, un punto y aparte. Ahorita adentré un poquito de más en esto porque considero que es muy importante que nos demos cuenta. Ajá, y bueno, yo les doy mi comentario, les hago mi observación. Me parece que es desde ahí, desde donde nosotros como individuos tenemos que empezar, ¿verdad? Ahí viene otro detallito y muy importante también en esta materia. Muchas veces nosotros como sociedad nos estamos quejando, ¿verdad? Nos quejamos de todo. Así somos los mexicanos, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de el tránsito, nos quejamos de que no hay trabajo, nos quejamos de que hay basura en las calles, etcétera, etcétera. Bueno, aquí como les digo, es en lugar de pensar en que el gobierno tenga un buen sistema de limpia, en que el gobierno mejore su sistema de seguridad pública, etcétera, etcétera, tenemos que empezar primero por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo, verdad, desde nuestro núcleo familiar para mejorar eso? Por ejemplo, lo de la basura, algo tan simple como eso. Bueno, yo soy el primero que debo de procurar no tirar la basura en la calle, clasificar la basura, ¿no? Ese tipo de detalles. O el tema de la seguridad, bueno, yo también desde mi casa, yo a mis hijos, ¿verdad? O el día que ustedes tengan hijos, yo a mis hijos les tengo que inculcar esos valores de el respeto a los demás, ¿verdad? El respeto a las cosas ajenas, la honradez, ajá, entonces por eso les reitero, todo eso empieza desde nosotros, desde cada uno de los mexicanos, cada uno de los ciudadanos de este país, tenemos que empezar a mejorar esos detalles. Ya posteriormente, claro, al gobierno le toca todo lo demás, ¿verdad? Apoyarnos, los programas sociales, los servicios públicos, en fin, pero nosotros tenemos que empezar con esto, ¿vale? Y esto es muy difícil que el gobierno lo pueda manejar solo. Muy bien, bueno, ya me colgué un poquito con esto, vamos a ver rápidamente lo siguiente. Los derechos humanos señalan que los gobiernos deben garantizar el respeto de la dignidad humana. En México, el órgano encargado de esta labor es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente es una situación también que está por los suelos. Ahorita, con estos índices tremendos de inseguridad, de violencia que estamos viviendo en nuestro país, es una pena, ¿verdad? Que esto de la dignidad humana, pues, es lamentable, lamentable que nos estamos deshumanizando precisamente, ¿verdad? Con qué facilidad ahora los cárteles, todas estas personas que están metidos en los temas de los cárteles de la droga, en fin, con qué facilidad secuestran, asesinan, al final de cuentas provocan daño, ¿verdad? A las personas. Entonces, es una pena, pero bueno, es importante que sepamos que esto existe, ¿verdad? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe y bueno, una cosa es que existe y otra cosa es que, pues bueno, se aplique, se lleve a cabo estos derechos a los que tenemos todos los humanos. El nacionalismo crea una identidad colectiva, es decir, construye una ciudadanía con el sentimiento de pertenencia a un país. Fíjense que esto también es una situación que yo considero que, ¿cómo decirles? Somos raros los mexicanos, la verdad. Es un poco difícil de entendernos. Yo pienso que de repente, por ejemplo, personas, profesores, investigadores extranjeros que nos estudian a los mexicanos, yo creo que deben de decir justamente eso, o sea, el mexicano es extraño. ¿Por qué? Identidad colectiva, nos dice aquí. Algunos ejemplos son, pues bueno, el respeto, el amor a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, a nuestra historia, ¿no? La defensa de nuestro territorio mexicano, en fin, a nuestros héroes, ¿no? Nuestros héroes que nos dieron patria, en fin, que han formado parte para que en la actualidad, bueno, hayamos conformado el país independiente que somos. Pero ¿por qué digo que somos raros? Bueno, porque de repente somos muy irrespetuosos, no le damos la importancia que corresponde, etcétera, etcétera. Eso yo, bueno, lo he visto, lo pude ver, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, cuando trabajaba yo a nivel primaria y secundaria, a mí me daba mucha tristeza cuando estábamos en la ceremonia, ¿verdad? Generalmente siempre la ceremonia el día lunes, la ceremonia, los honores a la bandera, y de repente, bueno,
veías a la bandera o veías pasar a la bandera, ¿verdad? En el saludo, y los alumnos estaban jugando, estaban bromeando, no saludan a la bandera, no se saben o no entonan lo que se le llama el toque de bandera, el himno nacional ni se diga, ¿no? También, entonces, les digo, o sea, ahí como que no somos congruentes. Y ya para concluir esta idea, ¿en dónde les digo que me da risa? Bueno, porque aquí a veces como que no le damos esa importancia, no somos tan respetuosos, pero por ejemplo, aguas con que la selección mexicana de fútbol, ¿verdad? Juegue ahí en el Estadio Azteca y venga algún extranjero y haga alguna broma, alguna burla, comentario sobre la selección y aguas, ¿eh? Porque ahí, cuidado los mexicanos con que les toquen su selección mexicana, ¿verdad? O cuidado con que nos toquen, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que la verdad es que la Virgen de Guadalupe también ya es un símbolo de identidad de la nacionalidad mexicana, ¿verdad? Entonces les reitero, o sea, ahí es donde como que de repente no somos muy congruentes y pues bueno, no se nota al 100% esta identidad colectiva, ¿no? Por nuestro país, por nuestra mexicanidad, nuestra nacionalidad. Yo les puedo compartir rápidamente, yo he tenido la experiencia de conocer algunas personas de otros países, sobre todo sudamericanos, y bueno, sin ir muy lejos, tengo conocidos venezolanos que ahorita, bueno, los venezolanos también están viviendo una situación muy complicada, pero no tienen ustedes idea del nacionalismo que tienen los venezolanos. O sea, ellos aman inmensamente su país. Ahorita con todo y la crisis que están viviendo, ellos aman enteramente su país, a su bandera, su historia. Simón Bolívar, que bueno, en comparación es como como el cura Miguel Hidalgo, ¿no? O José María Morelos acá en México. Simón Bolívar, bueno, o sea, para ellos es lo máximo para ellos, ¿no? Y ahí para que vean, sí, o sea, cuidadito con que hagas un comentario, con que hagas algún detalle, digamos, grosero contra su bandera, su himno, sus costumbres, ajá. Entonces ahí está esa identidad en cuanto al nacionalismo, ajá. Entonces, bueno, reitero, desgraciadamente aquí en México a veces nos falta un poquito también esta parte. Muy bien, aquí dice, a pesar de todos estos aspectos, se concluyó que los sistemas políticos más eficientes son los que consiguen vincular a sus ciudadanos con el crecimiento económico y la participación política activa. Dicho de otra manera, se trata de posturas que buscan la prosperidad de la nación. Bueno, en efecto, ya decíamos, en la actualidad, sobre todo la democracia es la que se ha desarrollado de mayor manera en el mundo y, bueno, se ha buscado más esta parte, ¿no? De la participación política activa y precisamente, bueno, que participe toda la ciudadanía, toda la sociedad. Bueno, vamos a bajar un poquito más a este tema, interpretación del sistema político mexicano. Bueno, México posee una democracia representativa. ¿Por qué se le llama representativa? Bueno, pues porque los mexicanos elegimos a nuestros representantes, o sea, va a haber alguien que nos va a representar. Eso es lo que hacemos en las elecciones, ¿verdad? Ya sea desde el nivel local, ¿verdad? Puede ser a nivel local, en las alcaldías o en las municipalidades también. Luego, posteriormente, ya los gobiernos estatales, y bueno, finalmente a nivel federal. Entonces, nosotros elegimos a un representante, alguien que nos va a representar, alguien que me puede representar a mí, por ejemplo, de aquí en mi alcaldía, aquí en la Ciudad de México, alguien va a representar a la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Y esa persona nos va a representar y aparte nos va a administrar, ¿verdad? A un nivel federal, bueno, estamos eligiendo un representante a nivel internacional, que en este caso sería nuestro presidente, que es en este momento Andrés Manuel López Obrador. Él es nuestro representante. Ajá. Cualquier situación referente a nuestro país a nivel internacional, bueno, él es el representante, él es quien tiene que pues dar la cara, ¿no? Ante la sociedad internacional. Obviamente cuenta con las instituciones, cuenta con su gabinete, con muchas otras personas que van a formar parte de ese equipo, ¿verdad? Pero bueno, él es quien encabeza precisamente esa administración y quien nos va a estar representando. Fíjense que aquí en el manual, en el contenido, ponen aquí un tema interesante, muy actual. Esta situación que se dio recientemente, ¿verdad? En el 2018, sobre la, la votación que se dio, la participación ciudadana que se dio con respecto al aeropuerto que ahorita, bueno, ya se inauguró incluso, que también está viviendo unas crisis tremendas, ¿verdad? Por ahí seguramente lo habrán escuchado en los noticieros. Pero bueno, independientemente de eso,
¿Qué es lo que hace el gobierno federal, el gobierno de López Obrador? Convoca una votación, ¿verdad? Para que la población decida, ¿verdad? Si quieren que se haga o no se haga el aeropuerto y en dónde queremos que se haga. Bueno, en realidad, en la práctica, para que esto nos quede bien claro, por si alguno de ustedes tiene la duda, en la práctica, en la cuestión práctica, esto está muy mal hecho, muy mal aplicado. O sea, esto no es democracia representativa. Ajá. O sea, en efecto, recordemos un poquito, la democracia quiere decir que la población o el pueblo va a elegir quien lo represente, quien lo gobierne y va a tomar sus decisiones, ¿no? Pero precisamente nosotros, o sea, yo esta votación, yo ya la hice cuando yo elegí a este representante que bueno, yo no voté por él, pero en fin, la mayoría de la población mexicana vota por él. Y entonces nosotros al elegirlo a él, lo estamos eligiendo por las razones que ustedes quieran, porque es una persona inteligente, porque es una persona consciente, porque es una persona honrada, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por las razones que sean, yo digo, bueno, yo le estoy cediendo, yo le estoy cediendo mi participación o mi decisión a él, porque yo considero que él es una persona preparada, consciente, en fin. Entonces, si México necesita un aeropuerto o necesita un hospital o necesita una nueva autopista o un tren, como el de allá, el Tren Maya, o necesita cualquier situación, cada que yo requiero realizar una obra, ¿verdad? O hacer una situación como estas, no tengo por qué estarle preguntando a la población. La población ya votó por mí. Ellos me están dando precisamente el poder de que yo los represente. Entonces, aquí el gobierno puede hacer tal vez algún tipo de consulta, pero no dejar una decisión de este tipo a la población. ¿Por qué? Pues porque la población tal vez nosotros no tenemos ni idea de cómo es esto de un aeropuerto. No tenemos ni la menor idea de cómo se hace, de qué se necesita, de la estructura, del material, en fin. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿quieres que el aeropuerto se haga en el Zócalo? Y yo digo, ay, sí, qué padre que el Zócalo tenga un aeropuerto, sí. Y como la mayoría de la población dice que sí, bueno, vamos a hacer un aeropuerto, no, pues vamos a hacer un helipuerto en el Zócalo. Entonces, eso está muy mal realizado. Así no se hace la democracia representativa, ¿me explico? Entonces, reitero, jóvenes, ustedes votaron o votamos por un representante, este representante gana las elecciones y él estando ahí al frente, él debe de tomar las mejores decisiones para bien de la sociedad, para bien de la sociedad a la cual está representando. Así es como funciona o como debería de funcionar esta parte de los representantes, ¿no? La elección de los representantes. Entonces, a resumidas cuentas, bueno, todo esto que realizó o que ha estado realizando el presidente López Obrador, pues no es del todo lo más adecuado, lo más correcto, y bueno, en lo personal me parece que no lo han sabido encaminar, me parece que se ha ido más por la parte popular, por la parte precisamente de que la gente esté contenta, de que la gente pues lo quiera, ¿no? Al señor y pues es el motivo por el cual eh, pues bueno, él, digamos, se mantiene ahorita donde está, ¿no? Pero no es la manera correcta de realizar este tipo de situaciones, ¿sale? Bien, vamos a pasar aquí, nuevos actores políticos, bueno, corporativismo. Durante muchos años hubo corporaciones, en la historia que también formaron parte del apoyo al gobierno del Estado, ajá. Aquí tenemos algunos ejemplos, Pemex es uno de ellos, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y bueno, otras tantas instituciones. Ellos en realidad, bueno, no eran directamente instituciones gubernamentales, pero fueron corporaciones que se integraron al sistema federal y bueno, digamos, se hicieron cargo de los sectores correspondientes, en este caso, bueno, de todo lo que es la parte energética y la parte de la salud, ¿no? La salud y la seguridad social. ¿Cuál fue el problema en la historia? Bueno, que nos fuimos a los excesos, ¿no? Desgraciadamente, esta situación, que es un gran problema que sigue ocurriendo en México. O sea, en efecto, bueno, Pemex tuvo grandes situaciones muy importantes que beneficiaron al país, lo mismo que el IMSS, pero sus mismos dirigentes, sus sindicatos, en fin, pues de repente empezaron a empoderarse más de lo que debían. Aquí lo vemos, sueldos altos, aguinaldos exagerados,
demasiadas vacaciones, prestaciones, bueno, que andaban por las nubes. Entonces, prácticamente se empezaron a conformar mafias aquí en estas instituciones. Y en la actualidad, por ejemplo, pues el presidente López Obrador es algo que está tratando de resolver, que ese, por ejemplo, bueno, es una palomita que yo sí le pongo, ¿no? O sea, tratar de romper estas mafias que hay o que había en Pemex y que había en el IMSS y que hay en el ISSSTE y que hay en muchas instituciones, ¿verdad? Los sindicatos ni se digan, ¿no? Ahí están. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, igual, ¿no? Todo este tema de la coordinadora y el sindicato de maestros, en fin. En efecto, hay muchas obligaciones, al mismo tiempo hay eh, muchos derechos con los que cuentan todas estas personas, pero llegaron a un punto de exagerar en esto, ¿no? En aguinaldos, vacaciones, sueldos altos. Y esto, bueno, esto, digamos, de cierta manera, mucho de esto estuvo dentro de la ley, porque así lo marcaron las instituciones. Pero aparte, bueno, se volvieron unas instituciones terriblemente corruptas, ¿no? Unas grandes cantidades de dinero por debajo de la mesa en estas instituciones que, bueno, lamentablemente han formado parte de todo el déficit que ha tenido nuestro país. Bueno, finalmente la presencia del capital internacional, bueno, aquí nada más mencionar, recordemos que nuestro país pues no puede andar solo, no podemos irnos nosotros solos sin tener ese apoyo de muchas instituciones privadas, sobre todo extranjeras, ¿verdad? Entonces, nuestro país no puede, no podemos ir solos, necesitamos del capital extranjero, ahí tenemos una gran cantidad de industria, de empresas, que han decidido invertir en nuestro país. Y pues bueno, en efecto, obviamente es un negocio, ¿verdad? Es un negocio, viene una fábrica, una planta de Estados Unidos, por ejemplo, y es un negocio. Ellos lo que quieren también es ganar dinero. Pero al poner una fábrica, una planta, una empresa norteamericana en México, ¿qué es lo que provoca? Bueno, genera empleos, ¿verdad? Aumenta también, bueno, mejora la economía, aumentan los ingresos, se mueve mucho mejor el ingreso también, el movimiento económico en el país, en fin, es muy bueno, es muy beneficioso siempre y cuando se mantengan o se conserven las correctas normas o reformas para todos estos estas industrias o estos empresarios extranjeros que vienen a traer sus empresas a México. Recordando un poquito, algo también completamente absurdo, cuando el presidente López Obrador todavía estaba en campaña, no sé si ustedes recordarán que también, bueno, pegaba de gritos diciendo que él cuando fuera presidente iba a sacar a todas las empresas extranjeras, México es para los mexicanos, etcétera, etcétera. Es una idea muy bonita, ¿no? Pero en la práctica, pues no, es absurdo. Y de hecho, eso hubiera sido prácticamente el derrumbe de la economía de nuestro país. Ahorita, bueno, no tenemos el dato preciso, habría que revisarlo, pero un gran porcentaje de lo que viene siendo la economía de nuestro país depende mucho de la inversión extranjera. Entonces, imagínense, ahorita de repente el presidente, este o el que venga, dice así definitivamente, todas las empresas extranjeras se van fuera de México y vamos a expropiar, etcétera, etcétera. Imagínense la gran cantidad de desempleo que se generaría. ¿Qué cantidad de personas en la actualidad trabajan en empresas que son norteamericanas, canadienses, europeas, asiáticas, etcétera, etcétera? Entonces, imagínense, ¿no? Y eso es un detalle nada más, el desempleo. Ahora pensemos la baja en cuanto a la inversión, la baja en cuanto al movimiento económico, exportaciones, importaciones también, en fin, entonces sería absurdo, o sea, es prácticamente suicidarnos el hacer eso, ¿no? Entonces, repito, aquí lo único que nuestro país debe de procurar es, pues bueno, mantener un correcto equilibrio, ¿verdad? Entre nuestras normas y reformas y bueno, lo que estos países y sus empresas nos están ofreciendo, para que precisamente no lleguemos al punto de lo que ocurría o lo que ocurrió durante el siglo XX. En el siglo XX, como no había ese tipo de reformas, ajá, pues bueno, nuestros gobiernos, también con el tema de la corrupción y otras situaciones, permitían que llegaran estas empresas, pero no había ninguna normativa, no había ninguna reglamentación. Entonces, llegaban las empresas americanas y explotaban, sobreexplotaban a los trabajadores, hacían lo que querían, ahí sí para que vean, se enriquecían ampliamente
y los trabajadores mexicanos, bueno, pues olvidados completamente, con unas pagas miserables. Y en la actualidad, bueno, ya hay nuevas reformas que han ido generando que esto ya esté mucho más equilibrado. Entonces, es nada más cuidar que no lleguemos a ese extremo. Muy bien, en el contexto comparativo mexicano, bueno, tratamos de buscar siempre la estabilidad, la subordinación militar, bueno, ese es también importante considerarlo. Recordemos que nosotros como mexicanos, bueno, tenemos también un ejército, ¿no? Tenemos a nuestras Fuerzas Armadas, también representadas en el gobierno federal por medio de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos esa subordinación militar. Durante muchos años, por ejemplo, aquí nos lo menciona cuando el gobierno de nuestro país lo toma el Partido Revolucionario Institucional después de la Revolución Mexicana, todavía había un sistema o una subordinación militar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, teníamos gobernantes que eran militares. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, en fin, todos ellos eran militares, eran generales principalmente, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el cual ya los presidentes, perdón, dejaron de ser militares para ser ya simplemente civiles. Ahí está el tema de los golpes de Estado, ¿no? Que es cuando precisamente los regímenes militares pues toman por la fuerza, con violencia, derrocan el poder que está en curso o el sistema político que está en curso para implantar uno nuevo. Bueno, la religión también muy importante. Recordemos que en 1857, con las leyes de reforma que propone, bueno, que impone el presidente Juárez, se deslinda completamente ya la religión del Estado mexicano, ¿verdad? Del gobierno. Antes de esto, la religión pues estaba involucrada directamente con el gobierno del país. De hecho, muchas decisiones se tomaban en base a la religión. Si nos vamos más atrás, bueno, recordemos que durante muchísimos años, por no decir muchos siglos, eh, la religión pues tenía casi el control absoluto, por lo menos de lo que se refiere a la religión católica, tenía el control absoluto de los estados. ¿Verdad? Entonces, incluso cuando ya empezaron a desarrollarse algunas democracias en algunos países, pues ya era una democracia, pero todavía antes de tomar cualquier decisión se le tenía que pedir permiso a la iglesia. Entonces, bueno, en 1857, en el caso de México, con estas leyes de reforma, el presidente Juárez decide que ya la religión se le va a seguir dando su lugar, va a seguir siendo aceptada como religión mexicana o como la única religión en México, pero ya independiente a las decisiones que tome el Estado mexicano, el gobierno mexicano, ya queda independiente. En la actualidad, bueno, la religión católica sigue siendo pues la más importante en nuestro país, la que tiene una mayor cantidad de la sociedad, ¿verdad? Que es creyente a la religión católica. Sin embargo, reitero, bueno, ya no forma parte de las decisiones del gobierno del Estado. Que por cierto, ¿verdad? También la religión, bueno, todas las religiones, pero principalmente la católica, pues también lleva varios años, yo diría ya varias décadas en la cual está sufriendo pues, una crisis bastante compleja, sobre todo porque pues durante muchísimas décadas, muchos siglos, como decía yo, bueno, ellos tenían el control absoluto de todo. Entonces, de repente, pues bueno, ya la sociedad, por decirlo de alguna manera, la sociedad se revela, ¿verdad? Y ahora sí, si la religión nos dice, es un ejemplo, ¿eh? Pero si la religión me dice, bueno, es que el domingo tienes que ir a misa, pues ahora la sociedad dice, bueno, ¿y por qué tengo que ir a misa? ¿No? Así de sencillo. Es un ejemplo nada más, pero reitero, ¿no? La sociedad de repente se empieza a cuestionar muchas situaciones y bueno, insisto, hay una crisis en la religión católica y ahí vemos, ¿no? Desde el Vaticano están un poquito ya desesperados por, pues bueno, por recuperar un poquito ese control que tuvieron durante muchísimos siglos. Muy bien, vamos al tema 2 rápidamente, legado histórico mexicano. Aquí vamos a encontrar, como lo dice el título, un poquito de la historia de nuestro país en lo que se refiere precisamente a los sistemas políticos, un poquito algunas características económicas. Bueno, aquí primero que nada nos habla pues lo que es el origen de la sociedad mexicana desde la prehistoria prácticamente, ¿no? Recordemos que la teoría de la población americana pues nos dice que eh, los primeros humanos o el primer Homo sapiens se desarrolla en África, se empieza a distribuir
por Asia, por Europa, y llega un momento en el que en una glaciación, ¿verdad? En donde se forma un estrecho entre lo que actualmente es Rusia y Canadá, perdón, y Alaska, lo que se le llama el estrecho de Bering, pues por ahí pasan los primeros pobladores de lo que va a ser posteriormente pues ya el continente americano, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el origen. Y bueno, al paso de los años, pues se han ido conformando diferentes sistemas, ¿no? Recordemos pues estas culturas, estas civilizaciones muy importantes americanas, los mayas, se diga muy importantes, los incas en Sudamérica y luego posteriormente los aztecas o mexicas también aquí en México, en lo que es Mesoamérica. Y bueno, recordamos muchas otras civilizaciones muy importantes, tanto, repito, aquí en México como en lo que era Mesoamérica y Sudamérica. Cada una de ellas con diferentes sistemas también de gobierno, la gran mayoría también fueron monarcas de tipo monárquico, o también en algunos casos eran, formaban imperios, ¿no? Formaban imperios, en este caso el imperio mexica, por ejemplo, donde pues había precisamente un emperador, en fin. Bueno, luego en el legado ya para el siglo XIX, fíjense que un poquito del legado del siglo XIX viene, yo diría, de un poquito más atrás, yo lo pondría desde el 18, porque en el 19, pues es cuando se lleva a cabo la lucha de independencia en México, en 1810, que creo que todos sabemos o debemos de saber esa historia perfectamente, pero este tipo de ideas de liberalismo, estas ideas de la libertad, de la fraternidad, de la democracia, en fin, todo esto viene de Europa, son estos ideales que vienen de Europa, principalmente de Francia. Recordemos que a finales, bueno, mediados finales del siglo XVIII, pues es cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa. Posteriormente, a finales del 18, se lleva a cabo también la independencia de las 13 colonias, bueno, lo que actualmente es Estados Unidos, ¿no? O sea, la independencia de los Estados Unidos. Y posteriormente, pues México también adopta precisamente esas ideas y pues bueno, se lleva a cabo la lucha de independencia para que finalmente nos conformemos como un país independiente, ¿verdad? Entonces, quizás un poquito del legado del siglo XIX, siglo XVIII, y bueno, que al final de cuentas el resultado es eso, nuestra independencia. Eh, ya durante el siglo XIX, bueno, se lleva a cabo también la realización o la consumación de nuestra independencia. También se empiezan a crear las primeras constituciones, la primera que fue la federal en 1824. Y bueno, de por sí todo lo que es el siglo XIX fue un siglo muy complicado para México. Eh, no sé ustedes ahorita qué tanto recuerden precisamente de la historia de México, pero es una pena, es lamentable darnos cuenta que la independencia de México se consume en 1821 y prácticamente hasta 1870, 1880, ya cuando está la dictadura de Porfirio Díaz, hasta entonces es que alcanzamos cierta estabilidad. Es increíble, ¿no? O sea, prácticamente fueron 60 años en los cuales ya éramos un país independiente, pero problemas económicos, problemas financieros, golpes de Estado, guerras, guerrillas, invasiones extranjeras, nos invaden los franceses, nos invaden los norteamericanos en 2 ocasiones, cambios de sistemas de gobierno, en fin, hubo mucha desorganización y bueno, yo me atrevería a decir que fueron 60, 70 años desperdiciados para nuestro país, ¿no? Es una lástima, nos costó mucho tiempo madurar un poquito nuestra independencia, pero en fin, ahora sí que más o menos lo logramos para principios del siglo XX, pero en fin, ahí está un poco de esta parte histórica. Eh, bueno, ya se forman los nuevos gobiernos, ya les decía, durante el siglo XIX. Hay sobre todo en el siglo XIX hay dos vertientes, ¿no? Por un lado, los conservadores, por otro lado, los liberales. Estos son temas que ya ustedes estarán viendo, habrán visto en historia de México. Si no, ahí les dejo de tarea que se metan a revisar un poquito, a recordar un poquito. Pero bueno, les decía, principalmente esta fue la confrontación más importante durante el siglo XIX. Por un lado estaban los conservadores, que ellos pues, lo que querían era mantener las costumbres de la administración colonial, o sea, así como que, bueno, ya somos independientes, pero vamos a seguir administrándonos como lo hacíamos en la colonia. Y hay un detalle importante, y con el apoyo de la iglesia, ¿no? O sea, seguir manteniendo la iglesia precisamente para mantener el orden. Ahí recordamos temas como los de la Santa Inquisición, por ejemplo, que bueno, era la manera de mantener el orden.
Y por su parte los liberales, que buscan precisamente ya desligarse de lo autoritario, dejar ya todo este sistema colonial, ajá, ya consumar lo que era la democracia, las ideas demócratas, conformar también un Congreso, una Cámara de Representantes, en fin, y ya no ven a la iglesia como, pues bueno, como como parte también del sistema, ¿no? Ya buscan hacer un lado la iglesia, por eso es que, como les decía, el presidente Benito Juárez, pues es quien propone con las leyes de reforma que ya la iglesia sea parte del sistema político mexicano, por lo menos de la toma de decisiones. Bueno, aquí habla precisamente un poquito de ello, lo voy a dejar pasar ya que lo he comentado en varias ocasiones. Y lo que les decía, prácticamente hasta en 1876, ya con el presidente Porfirio Díaz, que bueno, inicialmente inicia como presidente, ya después, como decíamos, oficialmente fue presidente, en la práctica, pues en realidad fue un dictador, pero es cuando ya por fin México como que empieza a encontrar ya cierta estabilidad, ya se ve un poco más de orden, con todo y todo, se ve mucho más orden. Aquí rápidamente hago una observación. Generalmente al presidente Porfirio Díaz siempre nuestro mismo sistema educativo nos lo ha presentado como un villano de la historia de nuestro país, nada más lejos que de la realidad, la verdad. El presidente Díaz, en efecto, tuvo pues muchos errores. Quizá el principal error es de que se concentró tanto en lograr que México trascendiera en el mundo, que México se diera a conocer, que se olvidó precisamente, pues bueno, de la población, de los campesinos, de los indígenas, y es por ello que posteriormente pues explota la Revolución Mexicana. Pero gracias al presidente Porfirio Díaz, México pues logró posicionarse como país. O sea, antes de Porfirio Díaz, o sea, México ni siquiera figuraba como país. O sea, había lugares en el mundo donde ni siquiera sabían que México existiera, ¿verdad? Entonces, bueno, Porfirio Díaz logra eso y muchas situaciones más, ¿no? Crece la industria, crece la economía, el desarrollo industrial, perdón, el desarrollo tecnológico también, todo el tema de la industria ferroviaria, en fin. Entonces, yo les puedo decir que Porfirio Díaz no fue ni más bueno ni más malo que muchos otros presidentes muy actuales, ¿vale? Sin ir tan lejos, yo les pondría aquí a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Cedillo, por ahí andan, ¿eh? O sea, ni fue ni más malo ni más bueno que ellos. Entonces, pero reitero, la historia de México oficial, pues lo ha puesto como el villano número uno, porque, pues si no, ¿contra quién lucharon nuestros héroes en la Revolución Mexicana, verdad? Entonces, como que nos falta ahí un villano y pues quién mejor que Porfirio Díaz. En fin, bueno, buscamos la paz para mantener el orden, progreso económico para posicionar al país como una potencia económica y educación abierta y gratuita. Esos son algunos de los ideales que se plantearon en ese momento. Bueno, el legado revolucionario. Fíjense que uno de los principales legados de la revolución fue precisamente este tema de las instituciones. Antes de la Revolución Mexicana no existían las instituciones como las conocemos ahora. Entonces es aquí cuando ya se institucionaliza nuestro país, ¿verdad? Entonces eso creo que es uno de los puntos más rescatables. De ahí en fuera, penosamente también nuestra Revolución Mexicana pues eh, no tuvo el éxito que se buscaba originalmente, por lo menos durante muchas décadas, prácticamente todo el siglo XX, pues no se vio ese resultado que se buscaba, esos ideales que tenían estos revolucionarios como Zapata, como Madero, como Villa, pues en realidad nunca los terminamos de ver. En efecto, sí hubo un cambio muy drástico en el país, pero pues bueno, en lo práctico todo se enfocó para que pues un solo partido político, el PRI, como sabemos, pues se hiciera del poder y pues bueno, nos estuviera ahí batallando durante más de 70 años. Perfecto, muy bien. Dice aquí, pese a lo anterior, no todo fue negativo, ya que la cultura mexicana empezó a tomar forma en el arte y la educación. Esto es un punto muy importante, precisamente también del porfiriato y también del periodo de la Revolución Mexicana, posterior a la Revolución también. Se rescató toda esta parte de la cultura, del arte, de la tradición, del folclore, que también durante muchísimos años se había perdido, se había quedado ahí en el olvido, entonces también se retoma. Y aquí, por ejemplo, viene, bueno, va de la mano con lo que comentaba de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, ya con el paso de los años, bueno, se crea, por ejemplo,
la Secretaría de Educación Pública, luego posteriormente ya se crea lo que, bueno, en su momento fue el Instituto Nacional de Bellas Artes, se crea la Conaculta, digo, al paso de los años, ¿sale? Al paso de los años se fueron creando, pero bueno, todo nació a partir precisamente de el legado revolucionario o postrevolucionario. Y bien, finalmente, fíjense qué curioso nos maneja aquí el legado de los Estados Unidos de América. Em, Dice, en un inicio México se acercó a Estados Unidos de América porque percibía que era una nación fuerte e independiente. En efecto, siempre ha sido como el hermano mayor, el hermano poderoso, económicamente hablando y prácticamente en todos los aspectos. Quizá nada más en el cultural es donde no, ¿verdad? Pero en todo lo demás, pues bueno, obviamente Estados Unidos es el hermano mayor. Y bueno, miren que pues incluso hasta nos tocaron estas invasiones de los norteamericanos cuando pues parecía que no nos poníamos de acuerdo con ellos, pero hay un legado importante. Yo creo que hay mucho de lo que actualmente es México que de cierta manera podríamos agradecerlo también a mucha influencia de los Estados Unidos. Como todo, insisto, o sea, hay muchas cosas buenas que actualmente tenemos en México que podemos agradecérsela también a estos intercambios, bueno, de conflictos militares, económicos, políticos que tenemos con Estados Unidos, aunque también hay muchas otras que pues lamentablemente pues han ido provocando que también nuestra cultura vaya en declive, ¿verdad? Ahí tenemos este tema de la globalización precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un punto que no nos favorece mucho. Recordemos también esta situación, ¿no? De todo el territorio que perdimos, bueno, entre comillas perdimos porque en realidad se terminó vendiendo por una miseria, pero se vendió. Y pues ahí está, ¿no? Los estados actuales de la Unión Americana que previamente eran nuestros. Este que está aquí como machucado es el estado de Colorado, actualmente el estado de Colorado. Aquí la mitad de ese estado ya era de Estados Unidos, pero la otra mitad también formaba parte de México. Y bueno, aquí ya vemos todo lo que se perdió de ese territorio. Y bueno, ya pasados los años, en 1994, con el presidente Salinas al frente de nuestro país, pues llegamos al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Este tratado que de muchas maneras ha sido fundamental para la estabilidad económica de nuestro país. Esta parte de, pues bueno, de estar bien parados, ¿verdad? Con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, ha sido fundamental para la economía y el comercio mexicano. Situación que, como ustedes deben de saber, pues también últimamente han dado tambaleándose un poco. Ahora, perdón, hace año y medio, 2 años que estaba el presidente Trump, recordemos que también él ahí varias veces andaba como que queriendo ya romper este tratado. Al final de cuentas se logró mantener, pero bueno, esperemos que no vaya a haber mucho problema. En efecto, reitero, este tratado ha tenido mucho que ver para que ahorita en México pues estemos sufriendo mucho con este problema de la globalización. Sin embargo, reitero, en la parte económica, en la parte comercial, pues ha sido, yo diría que hasta una especie de salvavidas para la economía de nuestro país. Si no contáramos con este tratado en la actualidad, pues bueno, es difícil visualizar cuál sería la situación de México con respecto a la economía. Bueno, muy bien. En el siguiente tema, que es cultura política contemporánea, aquí también tenemos, vamos a revisar nada más un poquito lo que son los temas más importantes. La legitimidad política dice que se refiere al reconocimiento social del sistema de gobierno por parte de la ciudadanía de alguna región. En efecto, es un poquito como el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento oficial de, el sistema político, del sistema de gobierno que estamos eligiendo. Por ejemplo, cuando se dan a cabo los golpes de Estado, bueno, pues ahí obviamente no hay una legitimidad, ¿no? Porque pues esos se dan por la fuerza. Bueno, aquí tenemos algunos de los elementos importantes. La familia, la iglesia y la escuela serían como los principales núcleos en la actualidad para conservar esta legitimidad. Dice aquí, ¿cuáles serán las razones por las que se basan los mexicanos para dudar del modelo de gobierno? Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí nos hablan del PRI. Esta asociación política controló al país por muchos años, no obstante la sociedad no percibió un cambio favorable y bueno, hubo un gran sentido de insatisfacción. Después, las elecciones fraudulentas, también un tema muy sonado, muy tocado, sobre todo en todo este periodo en el que el Partido Revolucionario Institucional estuvo al frente del país. ¿Cómo olvidar ese gran fraude del que se habló en 1988?
cuando, si no mal recuerdo, se llamaba Frente Democrático Nacional, me parece que se llamaba este partido, tenía como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, todo estaba más que claro a que este partido iba a ganar. Sin embargo, ya el día de las elecciones, después de que durante mediodía, pues todas los resultados, ¿verdad? Que se lanzaban previos, indicaban que este partido estaba ganando con toda tranquilidad, pues de repente se cayó el sistema de la nada, sistema que estaba bajo el control del PRI, y cuando se vuelve a retomar el sistema, pues resulta que Carlos Salinas va a la cabeza de las elecciones con una diferencia abismal, ¿no? Entonces, o sea, esto es más que claro que hubo un fraude, eso ya es más que sabido, pero pues bueno, este es quizá el más sonado, ¿no? Pero hubo muchísimos fraudes electorales durante gran parte del periodo en el que el PRI se mantuvo al frente del gobierno. Por ello es que ya más adelante pues se crea el IFE, que posteriormente pasó a ser el INE, que es el que conocemos ahora, a ver, el Instituto Nacional Electoral, que desgraciadamente también ahorita pues está en una crisis muy difícil, y no una crisis que se haya generado el INE solo, sino por el gobierno federal. Recordemos que ahorita también el presidente López Obrador pues está dándole con todo, durísimo con todo al INE, que bueno, todo el mundo le dice, a pesar de que el presidente López Obrador logra la presidencia, ¿verdad? Con el INE como mediador en las elecciones, pues él insiste en que pues es fraudulenta las elecciones y que hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está el INE batallando ahorita con esa situación. Bueno, las Fuerzas Armadas también, que ya hemos platicado un poco de ellas. Los medios de comunicación importantísimos también en toda la parte política. Ahora, en la actualidad, las redes sociales. Ahorita las redes sociales yo creo que han dado un salto, un brinco muy importante. Y rápidamente, nada más para poner un ejemplo rapidísimo, eh, no sé ustedes qué tan enterados están, por ejemplo, de las elecciones que se dieron en el estado de Nuevo León, donde, digo, no fue una elección que se llevara a cabo por redes sociales, pero bueno, sí tuvieron que ver ahí algunos elementos que se manejan en redes sociales precisamente, ¿no? Con el tema de los, ¿cómo le llaman a estas personas? Influencers, me parece. Y bueno, parece que hubo precisamente, como dice la palabra, hubo una gran influencia, ¿no? Sobre la mentalidad de la población. No puedo decir si buena o mala, pero de que hubo influencia lo hubo, ¿no? Entonces, en la actualidad, las redes sociales están cumpliendo ya con una función fundamental, yo diría, ¿no? Porque ahora, pues bueno, ya todos podemos hablar, comunicar, expresar, compartir de manera libre por las redes sociales, y pues bueno, por eso es que ahora es muy diversa, ¿no? La mentalidad y la ideología que puede tener cada persona. Bueno, aquí nos habla un poquito de la democracia mexicana, ya contábamos un poquito del aspecto de a qué se refiere este tema de la democracia. Sistemas demócratas, esta forma de gobierno es la pieza clave para que la sociedad moderna tenga una postura seria en lo que respecta al ámbito político. Esto implica tanto a los ciudadanos como a los gobernantes. Fíjense que también en el siglo XX pues siempre estuvo el tema de, pues bueno, era democracia versus socialismo, con todo el tema de la Guerra Fría, ¿verdad? Pues bueno, eran los dos sistemas políticos que se tenían en el mundo, ¿no? Ahora sí que era o te vas con uno o te vas con otro. Por un lado, los capitalistas que adoptaron este sistema democrático, en muchos de los casos con ciertas dudas, pero bueno, ahí estaba el sistema democrático, y por otro lado los comunistas con el sistema socialista, donde pues bueno, no hay precisamente todo lo que maneja el sistema demócrata. Hasta el momento, la misma historia pues nos ha demostrado que al parecer pues el socialismo no funciona, o no funcionó por lo menos. Quién sabe si en algún futuro pudiera funcionar ya con un cambio muy diferente en la sociedad mundial, pero por lo menos en el siglo XX definitivamente se quiso imponer por la fuerza el socialismo, y pues definitivamente no tuvo resultado al punto de que en la actualidad, como, como les decía, prácticamente el 95% del mundo pues es un sistema democrático y capitalista. Entonces, quién sabe si en algún momento el socialismo pueda volver a funcionar.
Bueno, aquí un gran problema que ya se ha mencionado, la democracia de México se ve afectada por la corrupción, a saber, es una situación en la que los funcionarios de gobierno y las autoridades políticas hacen mal uso de los recursos públicos y abusan de su poder para obtener privilegios, ya sean monetarios, legales o personales. Nuestro presidente, desde su campaña, pues nos ha venido platicando, ¿verdad? De una manera bien padre que él va a acabar con la corrupción, que ya está luchando con ella. En fin, bueno, que todo el capital que requiere el país para poder levantarse va a salir de la corrupción. Bueno, eso es muy difícil. Creo que no hemos terminado de entender cómo va a funcionar, pero en fin. Eh, pero desgraciadamente, a pesar de todo lo que el presidente nos ha comentado, todos los días es una pena ver que este problema pues no se acaba, ¿no? Vuelvo a lo mismo que les comentaba hace algunos minutos. Yo soy de la idea de que el terminar con la corrupción no es ahorita pues estar haciendo auditorías, sacándole los trapitos al sol a muchos políticos, a muchos funcionarios. Lo podemos hacer, se les puede dar un castigo ejemplar a las personas que están afectando a nuestro país de esta manera, pero vuelvo a lo mismo, si queremos atacar este problema de raíz, pues no basta ahí, ¿no? Hay que irnos hasta el núcleo familiar precisamente para educar y que los niños, que nuestros niños desde muy pequeños entiendan que esto no es correcto, esto no se debe de hacer, esto no es adecuado, esto le daña a nuestro país, esto nos daña como personas. Por eso reitero, esto se debe de aprender desde que somos pequeños en el núcleo familiar. ¿Sale? Cuando un pequeño, desde niño, le queda bien claro que no es buena la corrupción, que no debe de ser corrupto, pues bueno, cuando llega el momento en el que ese niño ahora ya sea un candidato a la presidencia o ya sea un candidato para una gobernatura o aspire a un puesto político, ¿verdad? O a un puesto en alguna institución, pues bueno, si él trae este valor bien claro, pues él no lo va a hacer, ¿verdad? Ya cuando él sea, no sé, director de la Secretaría, bueno, no sé, director más bien del IMSS, por ejemplo, ¿no? El IMSS que tiene este problema tremendo de la corrupción. Cuando este niño que trae este valor tan bien agregado llega a ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues él no va, primero que nada, no va a practicar esto de la corrupción y seguramente va a tomar las medidas para que esto tampoco ocurra en todo lo que viene siendo su administración, su dirección. Entonces, por eso reitero mucho en esta parte, jóvenes, son yo creo de los detalles importantes que ustedes de toda esta materia que van a estar llevando, pueden llevar a la práctica. Ajá, hay que entender esa parte, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, el equilibrio, obviamente, pues lo que se busca es mantener siempre un equilibrio en todo, toda la naturaleza es equilibrio o debería de serlo y nosotros también en nuestro país debemos de procurar mantener un equilibrio en nuestra sociedad en todos los aspectos. Bueno, aquí vienen algunos de los casos pues, más resonados últimamente, la matanza de Tlatelolco, bueno, eso fue en el 68, como dicen, ya muchos años, pero no se olvida. Y el caso de Yotzinapa, que también es un caso muy sonado en el 2016, que hasta la fecha pues todavía sigue siendo una incógnita de qué ocurrió. Y bueno, esto es de lo más sonado, ¿verdad? De lo más sonado. Desgraciadamente, ahorita en la actualidad, bueno, traemos unas broncas tremendas con la inseguridad, este tema de la inseguridad para las mujeres, ¿verdad? Los feminicidios, los asesinatos, secuestros, es una situación que hay que resolver urgentemente. Eh, también no terminamos de ver muy claro nuestro gobierno qué está haciendo para solucionarlo, pero en fin, no nos queda más que seguir, cuidarnos y bueno, así que esperemos que esto se vaya resolviendo poco a poco. Pero es una pena este tema de la violencia en general, ¿verdad? Pero de manera muy particular, la violencia a la mujer es algo que nunca jamás debe ni deberá de existir ni en México ni en cualquier lugar del mundo. Entonces, pues bueno, siempre estar completamente en contra de lo que es la violencia en cualquiera de sus géneros, modalidades, pero sobre todo la violencia a la mujer. Bien, jóvenes, vámonos rápidamente ya para ver el último tema, análisis de la política mexicana desde diversos aspectos. Bueno, dice aquí, según la redacción 2018 de la BBC News Mundo, el candidato Andrés Manuel López Obrador fue más aclamado en el sur del país que en el norte. Los 10 estados con mayor votación a favor de AMLO. Bueno, pues claro que sí. Y hasta la fecha lo seguimos viendo. Prácticamente todo lo que es el sur centro
y lo que viene siendo también la región de la península, o sea, el sureste de nuestro país, son regiones que están a favor del presidente AMLO, y lo que es occidente y norte, pues no tanto, no tanto. Y fíjense qué curioso es esto. Nosotros podemos ver el mapa de México y vemos una gran extensión de estados en el norte, perdón, con una gran extensión, que los resultados nos dicen que pues no están muy a favor del gobierno del presidente AMLO. ¿Cuál es la diferencia? Que los estados del norte son los estados que tienen las menores cantidades de población a nivel nacional y la mayor población se concentra en el centro y en el sur de nuestro país. En el norte, quizá a excepción de la ciudad de Monterrey, un poquito la ciudad de Tijuana en Baja California, pero el resto de los estados pues tienen una población muy baja y bueno, por eso es que ahí no vemos ese reflejo. Muy bien, multidisciplinariedad política. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el imaginario político es un conjunto de creencias y representaciones simbólicas que fueron preservadas y transmitidas por diversos grupos sociales, lo que orienta a los ciudadanos a tomar diversas posturas con respecto a la política. Muy bien, aparte de los ingresos, se le denomina así al nivel económico que posee un individuo, o sea, que qué tanta ganancia monetaria tiene. Obviamente influye muchísimo, ¿verdad? Cómo está el ingreso, que ahorita, como sabemos, pues, de hecho, creo que el problema no es el ingreso, el problema está peor porque no hay empleo, o sea, no hay de dónde llegue ese ingreso. Entonces, y el ingreso que hay, pues, está demasiado bajo, ¿no? Esta situación también este, del salario mínimo, por ejemplo, que también está por los suelos, a diferencia de otros países, o de lo que se requiere para tener una vida digna, pues nada que ver con lo que nos dan con el salario mínimo. En fin, la capacidad intelectual o actitudinal de las personas. Si un individuo no tiene lo suficiente para vivir y esa es su preocupación principal, ¿cómo pasar a ser un crítico de la política si sus necesidades básicas no están satisfechas? En efecto, a veces es un poco contradictorio, ¿verdad? Cuando hay tanta gente que no cumple con sus necesidades básicas, pues es difícil que también pueda tener esa participación y formar parte de la capacidad intelectual. Bueno, la educación, y se diga, muy importante. Este factor está íntimamente ligado con los ingresos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a revisar aquí este gráfico, ¿no? Buen nivel económico más buen nivel educativo, alto interés político. Un bajo nivel económico más un bajo nivel educativo, el interés político va a ser escaso. Y en todos los aspectos así funciona. Tomando en cuenta el nivel académico de los ciudadanos, quienes estudian hasta ciertos grados tienen un panorama más amplio de lo que ocurre en el país. A su vez, se vuelven críticos y tienen conciencia política gracias a las herramientas educativas que adquirieron, contrario a lo que sucede cuando alguien tuvo un desarrollo académico limitado, ya que tiende a la su precisión o a la falta de criterio en lo que respecta a la política. Fíjense que esto yo creo que es una forma de entender un poquito por qué también tantísimos años el PRI pues nos tuvo, ¿no? Esa sería la palabra, ¿por qué nos tuvo tal cual en sus manos? Em, yo creo que en gran medida fue por esto, por la gran ignorancia que hubo durante tantísimas décadas en nuestro país. Ahora, lamentablemente, sigue existiendo, pero ya no tanta como en aquellos años. Ahora, por ejemplo, este elemento que ya comentábamos de los medios de comunicación, las redes sociales, bueno, va permitiendo que muchas personas poco a poco vayan teniendo mayor conocimiento de la política de nuestro país, también, bueno, que vayan teniendo un poco más de participación, aunque a veces también aguas, ¿verdad? Ese foco rojo de que precisamente al estar las redes sociales tan abiertas, pues también se presta a que haya mucha información errónea, mucha información falsa y bueno, puede haber también ahí algo de confusión. Pero reitero, yo creo que esto es uno también de los problemas que también impiden que pues bueno, nuestro desarrollo en cuestión política pues se siga manteniendo todavía por los suelos. Y fíjense que aquí desgraciadamente, y esto es una crítica, un jaloncito de orejas para nuestra sociedad en general, desgraciadamente a veces también es cuestión de que los mexicanos no terminamos de dar ese brinquito por interesarnos en ciertas cuestiones, ¿verdad? Ahí les ve el ejemplo. Ahorita, el gobierno federal o cualquier gobierno, el que ustedes quieran, nos puede estar diciendo alguna situación, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que les decía hace rato, ¿no? Vamos a poner un aeropuerto en el centro de la ciudad. Y de repente
la gente ya contamos con las redes sociales, contamos con información digital en Internet, ahí están las bibliotecas, por ejemplo, todavía, ¿no? O sea, tenemos las herramientas para nosotros mismos informarnos, informarnos correctamente de lo que sucede y entonces ahora sí yo tomar una decisión, ¿verdad? Tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? O sea, de acuerdo a lo que leí, a lo que investigué, a lo que dicen los expertos, pues, o sea, es un absurdo querer hacer un aeropuerto en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, reitero, a pesar de que tenemos todas esas herramientas, un gran sector de la población prefiere seguir en la ignorancia, nos interesan más otro tipo de situaciones, generalmente situaciones que pues no nos enriquecen de ninguna manera. ¿Y qué pasa? Que cuando un político, un presidente, un gobernante llega y nos dice, vamos a hacer un aeropuerto en el centro de la ciudad porque esto va a hacer que nuestra ciudad se vea más bonita. Y ahí vamos todavía, ¿verdad? Como borreguitos. Sí, claro que sí, va a quedar bien bonita y claro, y lo que diga este señor y aparte porque también me está dando mi despensa y porque me está dando mi bono y me está dando, etcétera, etcétera. Claro que sí, que hagan el aeropuerto en el centro de la ciudad. Entonces, pues es una lástima, ¿verdad? Porque reitero, todavía en otro tiempo nos tenían, ojo con la palabra, nos tenían en la ignorancia absoluta. Ahorita ya tenemos todas las herramientas para conocer, para saber, para enterarnos. Y desgraciadamente, reitero, un gran sector de la población no le interesa. O sea, no se quiere acercar, no se quiere arrimar a conocer, entender el porqué de las cosas. Y es por eso que, bueno, ahí vemos los resultados, ¿no? Reitero, opinión muy personal, pero yo siento que una gran cantidad de las personas que son seguidoras, ¿verdad? O están a favor del de el sistema de gobierno que ahorita lleva nuestro actual presidente, pues yo siento que están un poquito más por eso, ¿no? Eh, un poco más como que por lo primero que me viene a la cabeza, por lo primero que escucho, por lo que me dijo el vecino, por lo que me platicó la comadre, y entonces pues es a lo primero que me voy, sin informarme, sin consultar, sin leer, sin preguntar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran problema y vuelvo a lo mismo, es un problema de ignorancia, pero creo que este problema también se debe de resolver desde el núcleo familiar. Cuando nosotros como padres le inculcamos a nuestros hijos el infórmate, lee, investiga, consulta, cuestiona, ¿no? O sea, hay que cuestionar, ¿no? Si me dicen, es que vamos a poner un aeropuerto en el centro, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué lo vas a poner ahí? ¿Por qué lo quieres poner ahí? ¿Qué se va a lograr con eso? ¿Sale? Entonces, pero insisto, esto son problemas muy complejos, pero tienen que tratarse desde esa raíz, ¿verdad? Y no cuando, pues bueno, ya estamos aquí con estos problemas tremendos de ignorancia. Bueno, viene aquí un poquito también ya el tema de la religión. Históricamente México ha tenido un culto religioso destacable, es decir, los habitantes nativos de la región enaltecían la adoración de sus dioses. Posteriormente, cuando viene la colonia, bueno, viene toda esta evangelización y ahora, pues bueno, nos transformamos a cristianos, a católicos, perdón, y pues bueno, igual nos vamos al otro extremo, ¿verdad? De las creencias religiosas. Em, Ahora, en la actualidad, la religión ya se ha implementado en la vida de muchas personas, sin embargo, debido al cambio ideológico, la aceptación de formas revolucionarias de pensamiento, el número de religiones ha ido en aumento. A su vez, hay quienes no creen en esta clase de culto. Pese a lo anterior, la religión católica sigue siendo la más popular. Sí, yo creo que aquí también tendríamos que agregar este tema muy interesante, que es sobre, bueno, religión versus ciencia, ¿verdad? Porque también todo esto que nos dice, no nada más en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, pero bueno, lo que nos viene, por ejemplo, en libros como la Biblia, como el Corán, en fin, todas las escrituras, ¿verdad? Que nos dan las religiones, eh, híjole, de repente se empiezan a contrarrestar, empiezan a luchar con lo que es pues la ciencia, ¿verdad? O sea, cuando ya la ciencia nos dice es que ya se descubrió esto, ya entendimos esto, y ahora tenemos la explicación de tal fenómeno, híjole, pues entonces ya se empiezan ahí a romper, ¿verdad? Ciertas situaciones que previamente nosotros, pues bueno, creíamos, porque así nos lo decía la religión, y de repente la ciencia nos dice que pues resulta que no era así, ¿no? Nos da otra razón de las cosas, el porqué de las cosas, y ya no un motivo religioso, un motivo espiritual. Entonces, en fin, es una situación que ahorita también, como les decía, a nivel mundial,
todas las religiones pues están sufriendo un poquito, ¿verdad? En ese aspecto, porque pues bueno, la ciencia ha avanzado tanto que ahora cada vez va siendo más difícil creer al 100% en lo que las religiones imponen o imponían en algún momento. Este tema del género, ahorita que comentábamos la situación lamentable de la violencia contra la mujer, ¿sabías que ser hombre o mujer es determinante en las decisiones gubernamentales? Esto se debe a que el rol atribuido a los ciudadanos es decisivo en su comportamiento social y político. En efecto, eso es una realidad. Y vean, estas imágenes lo dicen claramente, ¿no? A la mujer, y todavía, ¿no? Hay personas que la relacionan con este tipo de ideas. La mujer debe de estar en casa, la mujer debe de hacerse cargo de los hijos, debe de hacerse cargo de el aseo de su hogar, ¿no? Bueno, de la administración de su hogar, que esa sería la palabra correcta, y nada más, ¿no? Esa es la idea errónea que todavía tiene gran sector de la población. Y por otra parte, el hombre, bueno, el hombre es el que tiene que trabajar, tiene que salir a buscar el sustento, tiene que llevar el dinero al hogar. Y bueno, lo mismo, ¿verdad? También en la actualidad, afortunadamente creo yo, pues ya estos papeles se están invirtiendo. Y eso creo yo es muy bueno. Al final de cuentas, hombres y mujeres en la sociedad somos iguales, debemos de tener esa igualdad. Y más que la igualdad, yo soy de la idea de que debemos de tener equidad, ¿no? O sea, cada quien debe de tener lo que le corresponde, porque también la igualdad no siempre funciona como debería de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿saben en qué se basa? En que en efecto somos seres humanos, pero al final de cuentas, cada uno de los individuos, seamos hombres o mujeres, no somos idénticos, no somos iguales. Ajá. Entonces, por eso reitero, creo que más que la igualdad sería la equidad, ¿no? O sea, cada quien debe de tener lo que le corresponde y sobre todo, bueno, debemos de tener la libertad de ser cada quien lo que queramos ser. Ajá, desarrollarnos como nosotros queramos. Si queremos ser profesionistas, si queremos tener una empresa, si queremos ser religiosos, si queremos ser lo que sea, tanto hombres como mujeres, tenemos el derecho de serlo completamente de una manera libre y abierta, ¿no? Muy bien. Bueno, región y edad, al día de hoy los mexicanos identifican sus características según el territorio que habitan. Este se divide de la siguiente manera. Bueno, un poquito hace rato lo comentábamos, ¿no? Vean, el norte es percibido como un lugar industrial y de avance económico. En efecto, esto indudablemente tiene mucho que ver con que pues todo el norte está muy cerca de los Estados Unidos, sobre todo los estados fronterizos. Como ustedes deben de saber, hay un gran sector de la población que labora en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Entonces, hay una gran influencia norteamericana y por ende, pues hay un desarrollo industrial y avance económico más importante, además de toda la influencia cultural que se tiene de los Estados Unidos. Tenemos todo lo que es el sector centro-occidente, se visualiza como el sitio donde se concentra el poder político. Un poquito esto, ¿por qué? Porque ya lo mencionábamos, aquí hay una gran concentración de población. Ni se diga, por ejemplo, lo que son simplemente la Ciudad de México, el Estado de México y su zona conurbada de la ciudad. Está también la ciudad de Guadalajara, muy importante y grande, la ciudad de León, la ciudad de Puebla. En fin, hay una gran concentración de población y por ende hay una concentración política importante, ¿no? Es donde hay muchos ojos en cuestión de la política, sobre todo por la gran cantidad de la población. Y finalmente, el sur y sureste. Está representado por una población mayormente campesina y una economía basada en el turismo. En efecto, va de la mano, ¿verdad? Porque al haber tantos campesinos, al haber tantos grupos indígenas, pues también hay muchos espacios que son atractivos para los turistas. Ni se diga pues todo lo que es la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, gran parte de Veracruz, el estado de Guerrero, en fin, muy importantes, ¿no? Para el sector turístico. Entonces, un poquito así podemos clasificar, organizar a la población. Por otro lado, es preciso mencionar que todos los factores hasta ahora vistos se acentúan con la edad de las personas. Debido a ello, para el gobierno es importante fomentar desde la infancia los valores políticos que ayuden a la ciudadanía a formular un pensamiento crítico. Aquí está, jóvenes, lo que platicábamos. Desde la infancia se deben de fomentar estos valores, valores generales, en este caso valores políticos.
Nada más que yo, otra vez, les vuelvo a reiterar y les vuelvo a insistir, yo considero que es muy importante. En efecto, se debe fomentar desde la infancia, pero no nada más fomentarlo desde el carácter educativo en lo que es la escuela, sino fomentarlo desde los valores familiares. Ajá, desde ahí tiene que empezar esta fomentación de valores en los niños, en la infancia. Bueno, muy bien. Listo, jóvenes. Bien, entonces miren, hasta aquí vamos a llegar con esta sesión. Espero que sea interesante para ustedes, que con esta plática y esta explicación les parezca más claro todos estos temas del análisis económico, político y social de México. Como pueden ver, ahorita nada más revisamos el puro módulo 1, ya no nos da el tiempo para ver el 2. Sin embargo, les voy a pedir que por favor ustedes estén revisando este segundo módulo, que lo vean con calma, revísenlo, léanlo y pues bueno, ya aquí en el centro de enlace estaremos atentos a sus dudas, a sus comentarios para poder apoyarles y que estos contenidos, estos temas les queden todavía muchísimo más claros. Bien, ya para finalizar, rápidamente vamos a revisar, como ya les había mencionado, el apartado de evaluación. Vamos a ver qué les están solicitando en su actividad 1 y su actividad 2. Reitero, ahorita nos encontramos en el módulo 5, que es el del mes de mayo en este año 2022. Así es que vamos a revisar qué les están solicitando en la actividad número 1. Bien, voy a ser breve en esta parte. Ya ustedes tienen conocimiento de cómo realizar sus actividades, sus documentos de Word con su portada, ya saben los elementos que debe de llevar, una introducción. Quienes todavía tengan dudas de la introducción, tenemos un taller que se realizó aquí en el centro de enlaces sobre cómo realizar una introducción y una conclusión en sus trabajos. Está en el canal de YouTube del Centro de Enlace Torre Insurgentes, ahí la pueden encontrar. En fin, la introducción. Y vamos a ver, la primera actividad o la primera ejercicio que les piden dice, localiza los siguientes conceptos en las clases y redacta la definición y características de cada uno de ellos. Bueno, bastante sencillo. Ajá, algunos conceptos, que es la política, el sistema político, democracia, dictadura, monarquía. Ahí tenemos unos cuantos más. Bueno, el día de hoy hemos platicado de muchos de estos, entonces sin problema alguno los van a encontrar aquí en los contenidos de su material teórico de la materia. Ajá, aquí ya los vimos hace un momento, entonces ahí podrán encontrar todos ellos. Recuerden, muy importante, no copien y peguen, porque si copian y pegan, aquí está el informe de originalidad, se los va a retener. Ajá, si tienen un alto índice de similitud. Ajá, entonces aguas con eso, no copien y peguen. Vamos acá, leemos el concepto, lo entendemos y regresamos. Y ahora sí, ¿no? La política, bueno, ya describimos qué es la política. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí está, ¿no? Se trata simplemente de conceptos, muy sencillo. El siguiente ejercicio dice que van a realizar una investigación en fuentes confiables de un caso, nota o informe de cada una de las siguientes situaciones y al final establece tu punto de vista acerca de lo sucedido. Posible fraude en elecciones dependientes al INE. Bueno, es un tema muy actual. Sin ir tan lejos, ahorita el presidente todavía no termina de superar las elecciones de 2006, en las cuales él participa y pierde con Felipe Calderón. Por ejemplo, ese pudiera ser uno de esos fraudes, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, investigarlo en fuentes confiables. Hay mucha información en internet y en libros que ustedes pueden encontrar. Van a informar un poquito de qué se trató la situación y al final van a comentar también su punto de vista acerca de lo sucedido. ¿Qué les pareció? Si hubo fraude, no hubo fraude. ¿Creen que con el sistema del INE es posible que haya fraudes todavía? Ajá, en fin, ustedes ahí van a dar su punto de vista, ¿sale? También van a hacer lo mismo sobre la influencia de los medios de comunicación en la distorsión de noticias. Esto es un tema muy actual, sobre todo ahorita entre medios de comunicación y redes sociales, ¿sale? Entonces, los medios de comunicación, los noticieros, el periódico, ajá, las estaciones de radio, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Hay distorsión en las noticias o siempre se nos dice toda la verdad? ¿Vale? Entonces también van a investigar un poquito sobre eso. Luego, la importancia de las redes sociales en la participación social. Muy importante, tema actual. ¿Qué opinan? Ajá, las redes sociales están teniendo que ver. Por ejemplo, aquí yo les recomiendo, si es que no lo saben, y pueden investigar, ya les decía, el tema de las elecciones del gobierno del estado de Nuevo León, las últimas elecciones. Investíguenlo. Ahí van a encontrar algo que tiene que ver con esto de redes sociales.
¿vale? A ver qué les parece. Es una recomendación que yo les doy. Pueden tomar ese tema para que lo incluyan aquí en su trabajo. Y finalmente, corrupción por algún gobernante en tu estado. Bueno, en este caso, nosotros aquí nos encontramos en la Ciudad de México. Sé que varios de ustedes viven en el Estado de México o algunos estados de aquí del centro del país. Bueno, igual, investiguen. ¿Hay algún caso de corrupción que se haya escuchado últimamente, muy sonado? Generalmente estos temas de corrupción, cuando salen a la luz, en todos los periódicos y en todos los noticieros se escuchan. Entonces, investiguenlo también, ¿vale? Finalmente, les piden que contesten a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sistema político que rige en México? Bueno, creo que eso ya lo platicamos hace un ratito, ¿no? Ya lo definimos, ya hablamos de ello. ¿Qué opinión tienes acerca de la calidad gubernamental y nacional que actualmente rige en el país? Ah, caray, pues bueno, ahí ya es una opinión de ustedes, una opinión personal sobre el gobierno que actualmente tenemos en nuestro país. Bueno, cada quien tiene su opinión, hay libertad de expresión, cada quien puede opinar lo que guste sobre nuestro gobierno actual. Siguiente pregunta, ¿consideras que los recursos del Estado son repartidos de manera adecuada a las necesidades del Estado? ¿Por qué? Bueno, hay que checar ese dato, ¿no? Los recursos son repartidos de manera adecuada a las necesidades del Estado. En fin, yo soy de la idea de que no, pero bueno, ustedes responderán y respondan por qué creen que sí o que no. Bueno, finalmente, aquí como pueden ver, no les están solicitando una conclusión, simplemente ya les piden que por favor agreguen su bibliografía en formato APA, que ya lo saben hacer. Y bueno, ya vienen todos los elementos que ustedes conocen de cada una de sus actividades. Aquí está lo que comentábamos, evita transcribir información o bien realiza una paráfrasis de aquella información citada. De lo contrario, será considerado como plagio en la herramienta de Safe Asking y eso ocasionará una penalización en la calificación. Ya les decía, no copien y peguen, jóvenes, por favor, lean y parafraseen, ¿sale? Que sea su opinión, su idea, lo que ustedes entendieron. Listo, vámonos rápidamente a ver la segunda actividad. ¿Qué les están pidiendo en su segunda actividad? Bueno, ya sabemos, documento de Word con su portada, introducción. Listo, les dice, con la intención de conocer a cada uno de los poderes políticos que rigen al país, elabora un cuadro comparativo. O sea, un cuadro comparativo es que van a hacer ustedes una pequeña tablita ahí en su documento de Word. Hago un paréntesis también, recuerden que ya hicimos un taller sobre la realización de tablas y gráficas. La pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube del Centro de Enlace Torre Insurgentes. Ahí pueden encontrar un taller donde les explicamos cómo hacer un cuadro comparativo o una tabla. Bien, con cada uno de ellos, de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y posteriormente el federalismo, van a hacer la comparación de esta información, el nombre de cada uno, su función, cómo está conformado y además van a investigar quiénes conforman actualmente cada uno de ellos en su país y su estado. Ajá. Bueno, esto obviamente lo tienen que investigar. Bueno, sin ir tan lejos, el poder ejecutivo, pues ¿quién está al frente del poder ejecutivo? Pues el presidente, ¿no? Presidente Andrés Manuel López Obrador, él está al frente, ¿verdad? Del poder ejecutivo. Y bueno, así tendrán que ver quién está al frente del ejecutivo o quiénes, también del legislativo, del judicial y lo del federalismo también. Finalmente dice, ahora que conoces cómo se llevará a cabo el reclutamiento de liderazgo político, elabora un listado de 5 factores de los aspectos que intervienen en la asignación de un puesto político. Bueno, esto lo van a ver en el siguiente tema que hoy ya no pudimos revisar, pero ahí les hablan de cómo se lleva a cabo el reclutamiento de liderazgo político. Además, sería interesante, yo les recomiendo que ustedes investiguen un poquito esto. Factores que intervienen en la asignación de un puesto político. Bueno, hay que definir primero cómo se dan esos puestos. Bueno, algunos son por elección popular, ¿cierto? Que es cuando vamos a elecciones, pero algunos otros son por asignación. Entonces, ¿qué factores, verdad? O qué aspectos debe de tener un candidato para poder formar parte, ¿no? Para que llegue a un puesto político o para que sea considerado, para que sea, no sé, director de un área o jefe de alguna institución, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. O, por ejemplo, los secretarios de Estado. Recuerden que cuando inicia un sexenio, el presidente electo elige a lo que van a ser sus secretarios de Estado, ¿verdad? Que es a lo que le llamamos su gabinete. Entonces, bueno, ¿en qué se tiene que basar el presidente para elegirlos? ¿Qué debe de tomar en cuenta en ellos? Por ejemplo, no sé, el secretario de Hacienda, bueno, ¿cómo lo elige, no? ¿Qué debe de decir? Bueno, debe de ser
una persona con qué características. Ajá. Pero en fin, todo eso lo van a ver en el tema correspondiente aquí en su curso teórico. Repito, ya no nos dio tiempo de ver ese tema, pero ahí lo van a encontrar. Y bueno, finalmente tampoco les piden conclusión y su bibliografía en formato APA, ya para terminar. Muy bien, jóvenes, listo. Entonces, ahí está. Esas son las dos primeras actividades que ustedes van a desarrollar. No olviden el tema de las fechas de vencimiento, ahí lo tenemos. La actividad 1 se entrega el 15 de mayo, a más tardar a las 11:59 de la noche, y la actividad 2 a la siguiente semana, o sea, el 22 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, cuidado con sus horarios de entrega, ahí están las dos. Y listo, jóvenes, como les decía, voy a convocarles, les voy a mandar invitación para una sesión más, que de igual manera se va a grabar, para ver lo correspondiente al proyecto modular, al proyecto integrador y por supuesto para que revisemos por acá el módulo 3 y a ver si nos da tiempo de ver un poquito del módulo 4. Vamos a tratar de resumirlo un poco más para que podamos abarcar un poquito todos los temas en general. Bien, jóvenes, pues eso sería todo por ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Aprovecho también para recordarles que en el canal de YouTube del Centro de Enlace Torre Insurgentes, así nos pueden encontrar en YouTube, van a encontrar muchos videos de talleres, videos de sesiones informativas, también videos de sesiones y tutorías como esta que estamos llevando el día de hoy sobre este curso. Los van a encontrar ahí en YouTube para que cuando tengan alguna duda pueden ir y revisar los contenidos para que se apoyen en la realización de sus actividades. Finalmente, también les reitero, no olviden que en el Centro de Enlace Torre Insurgentes estamos para servirles. Si tienen dudas sobre los contenidos de sus materias o sobre la realización de sus actividades, con toda confianza se pueden comunicar aquí al Centro de Enlace con el profesor Víctor Casado o con un servidor, el profesor Fernando Morales, y con mucho gusto les estaremos dando apoyo para la realización de sus actividades. Jóvenes, un gusto trabajar con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Que ustedes se encuentren muy bien, cuídense mucho y que tengan excelente semana. Hasta luego y muchas gracias.